La fraternidad sacerdotal San Pío X tuvo sus orígenes con el obispo Marcel Lefebvre, quien se opuso a los documentos conciliares del Vaticano II. Incurrió en cisma. Después ordenaron sacerdotes, ordenaron obispos y fueron excomulgados. El Papa Benedicto XVI levantó las excomuniones, los buscó, los procuró, no le hicieron caso, no le respondieron. Ahora con León XIV dijeron que harían nuevas ordenaciones de obispos, se les mandó decir que no, que incurrirían en cisma, lo hicieron y a los 2 días ahí está el decreto de excomunión para todos los clérigos de la fraternidad sacerdotal San Pío X. Pero ¿cuántas personas entienden lo que está ocurriendo aquí? En lo personal he visto que algunos piensan que es una oposición por parte de la sede apostólica a la celebración de la misa tridentina. No es eso no es nada, hay mucho más. Y hoy, en este programa, le vamos a explicar a usted qué es la fraternidad sacerdotal San Pío X, por qué son cismáticos y por qué han sido excomulgados. Y una cosa más, ¿son válidos los sacramentos allí? ¿Los matrimonios que celebraron son válidos? ¿El perdón de los pecados? Todo esto y más hoy. Quédese con nosotros. En efecto, queridos amigos, ese es el tema de hoy, la fraternidad sacerdotal San Pío X, en cisma y excomulgados. Pero analicemos qué es esto para poder comprenderlo. Y para ello busqué a Miguel Salinas, un gran investigador de reconocidísimo prestigio y quien es el director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Bienvenido, querido Miguel. Gracias, Roberto. Un honor estar aquí contigo en tu programa. El honor es para mí. Fíjate que cuando tú vienes, yo como que me siento así en confianza. Es más, como que me siento tranquilo y como que me relajo, fíjate, porque sé que siempre vienes con mucho conocimiento. Gracias, gracias. Ok. Han sido excomulgados. Sí. Listo. El Papa León también los buscó. Les dijo, no hagan eso. Pum, vale, lo hicieron, ¿no? ¿Fue duro el Papa? No, yo creo que, de hecho, la última carta que les mandó un día antes, pues fue una carta muy paternal, pues realmente como de pastor y padre, ¿no? Al mismo tiempo diciéndoles, les suplico, no tendría por qué haberles suplicado, pues esa es la realidad, ¿no? Más bien les tenía que, bueno, si hubiera sido duro, les hubiera ordenado, no suplicado. Okay. Porque él usó la palabra les suplico. Él pudo haber dicho, les ordeno que no lo hagan. Eso era él como pontífice haciendo valer su poder, ¿no? Su autoridad. Pero recurrió a hacer esa parte pontífice de padre amoroso, ¿no? El que confirma las ovejas y el que está encargado del rebaño, ¿no? Pero ya obviamente no lo iban a detener porque era una decisión tomada, era una postura que no se tomó en enero, que es cuando se anunció, sino ya venía anunciada desde mucho tiempo atrás. De hecho, esto es una historia muy larga, muy larga. Y desgraciadamente no es la única vez en la iglesia que ha sucedido este tipo de rupturas. De hecho, muchos de los cismas, quizá el más recordado y el que tenga más paralelismos. Y yo sé que esto que voy a decir a mucha gente la va a escandalizar, pero desgraciadamente así es. El paralelismo más cercano que podemos encontrar pues es el de Martín Lutero, que rompió con la iglesia exactamente por los mismos argumentos que la fraternidad San Pío X, acusando a la iglesia jerárquica de que estaba corrompida, de que ya estaba llena de vicios y de malas prácticas, y que ellos tenían que reformarla para salvarla de sus propias manos, ¿no? Y entonces Lutero decidió que tenía que fundar su iglesia ya santificada, haciendo a un lado la estructura formal que fundó Cristo. La fraternidad San Pío X, aunque parezca absurdo, argumenta exactamente lo mismo. La estructura
formal de la Iglesia es un nido de corrupción, de degradación, de vicios, de herejías, y por lo tanto, pues nosotros, ellos, somos la barca o el arca de la alianza. La barca de Pedro legítima somos nosotros, el arca de la alianza donde se va a preservar la fe, el reservorio de la fe. Y uno dice, ¿y en qué momento Cristo te fundó a ti para que tú digas que eres la heredera de esa encomienda que le dio a Pedro y Pedro a sus sucesores, ¿no? Y en tal caso, Miguel, ahora dime quién eres tú, Marcel Lefebvre, para enfrentar al Papa Vicario de Cristo. Muéstrame tu currículum. Claro. Por lo menos que sea igual, que estés a la altura. Sí, claro. ¿Quién eres tú para enfrentarlo? Mismo caso de Martín Lutero con el Papa Medici, León X. ¿Quién eres tú, Lutero, para enfrentar al Papa León X? Y de hecho, ¿quién te constituyó, como dijiste tú? Y es muy interesante. ¿Quién te constituyó juez? Claro, pues es muy interesante la vida de Monseñor Lefebvre antes de su ruptura, o antes del Concilio Vaticano II, porque fue de verdad un obispo ejemplar, muy celoso de su deber pastoral. ¿Ya lo vas a canonizar? No, fue encomendado. Fíjate que él quizá, yo no sé, a lo mejor si no hubiera roto, hubiera llegado a ser quizá siervo de Dios, si no hubiera cometido este acto de ruptura. Porque hizo una labor evangelizadora en África tremenda y dejó una escuela tan profunda que yo puedo decirte que el cardenal Sara y lo mejor que hay en África, la África católica, ¿sí? Son herederos, son frutos espirituales de la labor evangelizadora de Monseñor Lefebvre. Pues es real, o sea, ahí sí uno tiene que reconocer que hizo una labor extraordinaria. Pero incluso él participó de manera activa en el Concilio Vaticano II, como todos los obispos del mundo. Él firmó todas las actas, las firmó. Al firmarlas significa que las avaló. Entonces, en algún punto, él en 1970-71 tuvo la iniciativa de crear una fraternidad sacerdotal para preservar lo que él veía como un peligro que se fuera a desaparecer la misa tradicional. En el Concilio Vaticano nunca se decretó que desapareciera. Se fue haciendo a un lado por las prácticas, ¿no? Pero no hay ningún documento que prohíba la celebración de la misa tridentina. Pero él lo tomó como una causa ya de confrontación directa con la Iglesia. Pero aún en un inicio, él se estableció en Suiza y el obispo de Suiza, donde llegó, le avaló sus estatutos y le dieron como en vía de prueba que podía funcionar. O sea, fundó una congregación. Una congregación, ¿no? Y estaba a prueba. Como se fundó el Opus Dei por San José María Escrivá de Balaguer, en fin, una congregación. Y él empezó a tener como confrontación porque empezó a cuestionar el Concilio Vaticano II de manera muy abierta, muy confrontativa. Y entonces el Papa Pablo VI en 1974 le manda, pues digamos, como interventores, como una misión apostólica para ver qué es lo que estaba pasando en sus seminarios y en su obra. Y él lo tomó como una agresión muy violenta, porque además le mandaron 3 obispos muy, muy, muy progresistas que incluso escandalizaron a los seminaristas, ¿no? Pero él firmó como un decreto, no un decreto, sino una declaración en 1974 donde prácticamente ya rompía de manera abierta con la Iglesia, diciendo, y empezó a utilizar el término, de que ellos se sometían por completo a la Roma celestial, no a la Roma terrenal. Y entonces él abrió ahí una figura etérea que realmente no existe y que ya había sido incluso condenada por nada más y nada menos que el Papa Pío XII. Mira, el Papa Pío XII, pero figura además de gran prestigio. Claro. Vamos a seguir con un poco de historia, sí. Miguel, para nuestro amable público, sobre todo quien no conoce muy bien de la materia o quien piensa que todo este asunto gira en torno a la misa tradicional, va mucho más allá. Hagamos un recuento, un resumen. ¿Qué es la fraternidad sacerdotal San Pío X? Mire.
La Fraternidad Sacerdotal San Pío X es una congregación internacional tradicionalista católica que fue fundada en 1970, estando entonces todavía en comunión con la sede apostólica por el obispo Marcel Lefebvre, de ahí que sus seguidores sean conocidos como lefebristas o lefebrianos. Después de 5 décadas de tensiones con la jerarquía de la Iglesia por su rechazo a ciertas doctrinas del Concilio Vaticano II, al magisterio posconciliar y al nuevo rito de la misa, en julio de 2026, el día 1, la fraternidad consagró a 4 nuevos obispos sin el mandato del Papa. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe declaró entonces que los obispos consagrantes y los consagrados de la fraternidad habían realizado un acto de naturaleza cismática y habían sido excomulgados de la Iglesia Católica de acuerdo con la pena prevista en el derecho canónico. Según dicho decreto, incurrirían también en excomunión late sententiae los clérigos y fieles que se adhirieran formalmente a la fraternidad. La congregación lleva el nombre del Papa San Pío X, reconocido por su postura antimodernista, y tiene como principios la fidelidad a la teología tomista y a la tradición milenaria de la Iglesia frente a los errores modernos, el liberalismo y otras doctrinas anticatólicas, y se mantienen renuentes en aceptar ciertas doctrinas o enseñanzas que interpretan que surgieron a partir del Concilio Vaticano II. Uno de los símbolos tomados como bandera por la fraternidad es la defensa de la misa tridentina, conservando los libros litúrgicos de 1962. Para el año 2022, la congregación contaba con 1.503 miembros y mantenía presencia en 77 países. Veo otro problema, Miguel. Mira, una cosa es denunciar, decir, eso no está bien. Pero otra es decir, eso no está bien. El que está bien sí soy yo, ¿no? Ajá. O sea, en vez de decir, corrijan eso, es, dejen eso, vengan y sálganse conmigo. Así es. Esto hizo el obispo Lefebvre. Sí, exacto. Porque como consecuencia de esta misión que le enviaron en el 74 y de la cual se derivó esta declaración muy fuerte de él, en el 75 lo convocaron en Roma y le pusieron a 3 cardenales para que pues él declarara realmente o defendiera su causa, ¿no? Y le exigieron que se tenía que retractar de esa declaración del 74. Él no aceptó y además dijo, y voy a ordenar sacerdotes. Le dijeron que no lo hiciera y lo hizo en el 76. A partir de ese momento, él quedó, pues le suspendieron sus credenciales a divinis, ¿no? Ya quedó como, ya no podía ejercer. Reducido al estado laical. Pues sí, así es. Y ellos continuaron ya de manera fuera de la, pues literalmente de la barca de Pedro, en un salvavidas ahí paralelo, donde ellos se ofrecían como una opción para la gente que veía, que además era real, todos los abusos que se estaban cometiendo en los 70s, cuando la iglesia se infestó de teología de la liberación, de modernismo y de todo lo que ya sabemos, ¿no? Y ellos, a diferencia de lo que hizo San Francisco de Asís, que es también un ejemplo de lo que es un reformador, o sea, reformador fue Lutero y San Francisco. Cada uno tomó una opción total y absolutamente contraria. San Francisco señaló exactamente lo mismo, la iglesia está llena de podredumbre, vicios, etcétera, perdió su carisma. Por lo tanto, yo necesito ser un ejemplo para que vean lo que tiene que ser la iglesia desde dentro, porque esas son realmente las reformas que sí son válidas. A Martín Lutero le quedó más fácil pues, romper e irse. ¿Por qué? Porque Martín Lutero argumentaba que él y su interpretación libre de la Sagrada Escritura y su conciencia eran suficiente aval para que él ejerciera su autoridad. En el caso de Marcel Lefebvre y la Fraternidad San Pío X, dicen que ellos, su interpretación a su criterio de la tradición es el aval para que ellos puedan garantizarle a la gente que ellos representan la verdadera iglesia, la iglesia sometida a la Roma celestial, ¿no? Que es esta figura que ellos utilizan, que además fue condenada, como ya dije, por el Papa Pío XII, diciendo que los que tomaran esa posición, o sea, él lo escribió 20 años antes de que esto sucediera, en el 54 más o menos, y él decía, previendo, obviamente iluminado por la gracia,
el Papa Pío XII, que quien viera que había dos Romas, una Roma material ejerciendo el poder del Papa y una Roma espiritual idealizada que no existía, estaban cometiendo un grave error y además era una herejía, ¿no? Y estaba condenado por el Papa Pío XII y el mismo concilio de Trento, el concilio de Trento al cual tanto hacen ellos referencia, Con ¿no? la misa tridentina, que por eso se llama la misa tridentina, porque es la misa que emana del concilio de Trento, tridentina de Trento. Exacto, así Tengo es. que hacer una pausa, Miguel. Es breve, ahorita continuamos. Pero ya que hablamos de la misa de Trento o el concilio de Trento, dicen, es que ya está prohibida. No está prohibida. Porque también está la fraternidad sacerdotal San Pedro, Exactamente, ¿no? así es. En donde se celebra con la misa tradicional o tridentina, pero que no están fuera de la iglesia, Claro, claro. están en Comunión. comunión. Claro. Una pausa, volvemos con más. La fraternidad sacerdotal San Pío X incurrió en cisma, en desobediencia al Santo Padre, al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo. Pues hacer una cosa así no se puede quedar como si nada, ¿no? Y entonces la respuesta fue, por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la excomunión inmediata. Y de eso estamos hablando hoy. ¿Qué es la fraternidad sacerdotal San Pío X? ¿Por qué han sido excomulgados? ¿De qué manera aplica y repercute esta excomunión? Y si solamente es para ellos y esto ya ocurrió, o si está vigente para siempre ya estas excomuniones. Y sigo conversando con Miguel Salinas, es el director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Miguel, entonces, mira, son cismáticos, ¿no? Pues sí. O sea, ¿por qué son cismáticos? Dile a nuestro público qué es la palabra cisma. Sí, pues es básicamente romper pues, con la iglesia, con la estructura, con el cuerpo místico de Cristo, salirse del orden y rasgar, como dijo el Papa, ¿no? Rasgar la vestidura, el manto de Cristo, ¿no? La túnica inconsútil. Así ¿no? es. No la rasguen. Sin costura, a la cual pues la fraternidad dijo, pues nosotros somos aquí los que vamos a hacerle el remiendo, los costureros que vamos a arreglar este asunto, ¿no? Es un acto de soberbia, evidentemente, porque le estaban no solamente corrigiendo la plana al Papa, sino a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque ellos, al decir que representan la verdadera iglesia y que ellos representan el arca de la salvación, están diciendo que lo que dijo Cristo de que las puertas del infierno no iban a prevalecer, pues sí prevalecieron. O sea, que Cristo se equivocó. Y como Cristo se equivocó, pues entonces no ha de ser tan Dios como creíamos, ¿no? Pero ellos salvaron o salvan la iglesia, bueno, eso es lo que dicen, porque están, esas puertas del infierno que sí prevalecieron en esa iglesia que ellos condenan, pues ellos dicen, aquí está el reservorio, ¿no? Nosotros aquí estamos impolutos, no estamos manchados con ese pecado. Entonces, no solamente es un pecado de romper con la comunión de la iglesia, de desobedecer la autoridad del Papa, de desconocerla, sino además de decir, pues Cristo se equivocó porque Él no preveyó que iba a pasar esto. Ahora, la historia de la salvación, pues nosotros la vemos del inicio hacia el final, pero Dios, la historia, para Él es una esfera, entonces no tiene principio ni fin, Él lo ve todo al mismo tiempo. Entonces, en esa historia de la salvación, Dios sabía que iba a pasar lo de Lutero, que iba a pasar lo de la fraternidad San Pío X y otras cosas que a lo mejor nos toca ver, y por eso protegió a esa iglesia, por eso la blindó, porque sabía que eso iba a suceder, no es porque Él no lo hubiera previsto, porque si nosotros creemos que podemos corregirle la plana a Cristo y corregir las cosas que Él dejó mal hechas. Mira cuánto sentido cobran sus palabras, las de Él, la del Señor. Dice, vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy. Sí. Como Lutero. Así es. Y como estos pobrecitos lefebrianos, ¿no? ¿Les podemos llamar así también? Bueno, lefebristas les dicen
bueno, los tratan bien, ¿no? Y lefebrianos son como que es una palabra despectiva. ¿Lefebriano? Lefebriano, yo he visto que la gente que los trata así como con cierto desdén, les dicen lefebrianos. Y los que no, les dicen lefebristas. Lefebristas. No se enoje usted conmigo si dije estos pobrecitos. Dije estos pobrecitos porque debe ser, muy triste y tener una gran pobreza, de pronto estar en una situación de estar excomulgado de la iglesia. Claro. O sea, yo pensé eso un poco, si a mí me ocurriera, Miguel, me estaría ocurriendo lo peor en mi vida. Pues claro, así es. ¿Y qué hizo el Papa entonces? ¿Quieren ustedes seguir así? Pues sigan así. Los que se fueron son ustedes, ¿no? Lo que pasa es que hay parte de la historia que sería bueno también recordar, porque si no nos brincamos un capítulo importante. Una vez que al padre Monseñor Lefebvre pues lo reducen al estado laical en el sentido de que le prohíben ejercer el ministerio, llega él, pues empezó a tener acercamientos con la iglesia, con la jerarquía, pidiéndole que le nombraran un obispo para su fraternidad. Y le habían ofrecido un acuerdo, que él firmó un acuerdo en el cual él aceptaba, pues literalmente lo que ya había firmado antes, que son los documentos del Concilio Vaticano y que los iban a estudiar y que, bueno, pues que si había cosas que no estuvieran de acuerdo, pero básicamente aceptaban. También ellos se comprometían a reconocer la validez de la misa Novus Ordo, porque es importante esto, porque mucha gente, o casi todos, los feligreses y sacerdotes que participan en la Fraternidad San Pío X, dicen y aseguran que la misa Novus Ordo, a la que vamos cotidianamente, tú y yo, y mucha gente que ve este canal, este programa, no es válida. Ellos dicen que no es válida, pues porque... Bueno, ellos dicen que la sede apostólica está vacante. También. Que no son papas de Juan 23 a León 14. Así es, así es. Algunos lo dicen y otros no lo reconocen y otros hacen como que sí y como que no, porque se supone que están pues en comunión con el Papa, pero pues ¿cuál Papa si se supone que no hay, no? Ajá. Hay quien dice, ¿quién es el cardenal Fernández para excomulgar a alguien? No, es que no es él. Fíjese muy bien de dónde procede, mire. El documento firmado por el cardenal prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe define como acto de naturaleza cismática el rito celebrado el día 1 de julio de 2026. En una nota explicativa se detalla que los obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Alfonso de Galarreta y Bernard Felay, respectivamente consagrante principal y co-consagrante, y los obispos recién consagrados Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michael Poinsat de Servi y Marc Genapier han incurrido ipso facto en la excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica por haber cometido un acto de naturaleza cismática. La consagración episcopal de 4 presbíteros sin mandato pontificio y en contra de la voluntad del sumo pontífice. Así se lee en el decreto firmado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y refrendado por los 2 secretarios de dicho dicasterio. Es la conclusión, lamentablemente previsible, que llega 24 horas después de la ceremonia celebrada en Écone, Suiza, la mañana del 1 de julio de 2026. En el documento se lee que desde la época de San Pablo VI hasta las últimas conversaciones celebradas recientemente en este dicasterio, los múltiples intentos por reconducir a los adherentes al movimiento iniciado por Monseñor Marcel Lefebvre a la plena comunión con la Iglesia Católica han resultado infructuosos. Esta situación se ha agravado aún más a causa de las recientes consagraciones episcopales celebradas sin mandato pontificio en contra de la voluntad del Santo Padre y en abierta violación del derecho canónico. Por lo tanto, este dicasterio, en el fiel ejercicio de las funciones que le han sido confiadas, considera necesario señalar que dicho acto ha constituido el delito de cisma con las consecuencias canónicas que ello conlleva para los ministros sagrados y los fieles laicos implicados. De hecho, como ya se había declarado en 1988, dicha desobediencia, que conlleva un rechazo práctico del primado romano, constituye un acto cismático. A este respecto, a partir de ahora, los ministros consagrados pertenecientes a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X se encuentran en cisma y por lo tanto deben ser considerados cismáticos.
En lo que respecta a los fieles laicos, se considerarán cismáticos y excomulgados aquellos que se adhieran formalmente a la fraternidad sacerdotal San Pío X en las condiciones establecidas en la nota explicativa del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos de 1996, aún vigente, que este dicasterio hace suya. Por último, se advierte al Santo Pueblo de Dios que los ministros consagrados de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X administran los sacramentos de forma ilícita y que el sacramento de la penitencia que ellos administran y el matrimonio que celebran son inválidos. La Iglesia, como madre solícita, acogerá con sincero afecto y viva solicitud a todos aquellos que deseen volver a la plena comunión. Los nuncios apostólicos establecerán los procedimientos que los ordinarios podrán utilizar en los distintos casos. Por último, se exhorta a todos los fieles a permanecer firmes en la comunión con el Romano Pontífice, con los obispos en comunión con él y con toda la Iglesia, y a abstenerse de participar en las celebraciones y actividades promovidas por la citada Fraternidad Sacerdotal San Pío X. O sea, no es el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto de la doctrina de la fe, no es el Papa León XIV, es el Código de Derecho Canónico. Claro. Según este y este artículo, has incurrido en cisma, estás excomulgado. Así es. Punto. O sea, aquí no entra la calidad moral del cardenal Víctor Manuel Fernández, que en lo personal me cae muy mal, pero no es eso. Es un libro que se llama Código de Derecho Canónico. Lo que te comentaba es que a esto de los en 80, el 88, ¿no? en el 88 él quiere que le nombren un obispo para preservar su obra, porque él dijo, bueno, ya me siento grande y quiero que quede un obispo para que pueda seguir ordenando. La Santa Sede aceptó, porque el cardenal, en ese momento el que ocupaba el cargo que ahora ocupa Doctrina de la Fe, lo ocupaba el cardenal Ratzinger, y aceptó, dijo, está bien, nosotros vamos a nombrar un obispo para tu orden, pero tienes que firmar este documento, tú aceptas someterte a la autoridad del Papa y que tienes que reconocer que el Concilio Vaticano II pues, es un concilio válido y tienes que reconocer la validez de la misa y los sacramentos que se practican, etcétera. Y él firmó ese acuerdo, lo firmó y al día siguiente se retractó. Lo presionaron por la razón que sea, no sé, eso ya lo que haya pasado interno, no sé, en esas 24 horas. Se lo llevaron al Santo Oficio y lo estiraron en un potro, ¿no? Pues casi, ¿no? Y entonces al día siguiente dijo, no, ¿saben qué? Retiro mi firma y me desdigo de lo que firmé ayer. Y a partir de ahí él dijo, además ya no quiero su obispo, yo voy a elegir 3, pero yo voy a decir quiénes y los voy a ordenar. Entonces le dijeron, pues no hagas eso porque todavía no estaban ellos declarados como cismáticos, todavía. Pero a partir de que él decidió hacerlo y lo hizo un 1 de julio de 1988, en ese momento quedaron excomulgados. Por eso escogieron esa fecha, 1 de julio de 2026, para unirse espiritualmente a ese primer acto cismático. Y en ese acto cismático, la Iglesia no los excomulgó, es un acto en sí mismo que conlleva la pena de excomunión. Y como dice el decreto, todos los fieles laicos que se adhieran formalmente quedan excomulgados late sentencia, es decir, no te excomulgo yo, te excomulgaste tú solito, chiquito. Así es, exactamente. Late sentencia, tú te excomulgaste. Luego vino un acto de misericordia en el 2009, ya siendo Papa Benedicto XVI, o sea, el cardenal Ratzinger que les había tendido, ¿no? esta cuerda, pues ahora en el 2009 los vuelve a llamar y dijo, les levanta la excomunión y dijo... A los obispos ordenados. A los obispos. Sí. Bueno, me faltó un detalle en el 88 que es muy importante, porque tú dijiste todos los que se adhirieran a ese acto quedaban excomulgados. Es que hubo muchos que no se adhirieron, tanto laicos como sacerdotes que eran miembros de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que no estuvieron de acuerdo en desafiar a la autoridad y que sí querían seguir siendo parte de la comunión con Roma y con el Papa. Entonces, les ofrece una salida el Papa Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger en el 88 a este grupo que no quería romper y les dice, formen una nueva congregación. Y entonces se forma la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que la tomó el Papa bajo su cobijo, y ahí fue donde estos sacerdotes con el mismo carisma de respeto y fidelidad a la tradición,
pero en comunión absoluta con el Papa y la Iglesia, conservan la buena formación y todo esto. En el 2009, el Papa Benedicto les ofrece a esa ala, a la parte del San Pío X, que se reintegren a la Iglesia y como un acto de buena voluntad les levanta la excomunión. Y bueno, pues ellos empezaron pláticas, muchos no querían, decían, no, pues ¿para qué queremos someternos a una autoridad si ya somos libres, ya vivimos en amor libre, pues ¿para qué nos queremos casar, no? Ya somos autoridad. Entonces, en tiempos de... bueno, y por eso decreta también este documento el Papa Benedicto XVI, donde se libera la celebración de la misa tridentina para que ya cualquier sacerdote, el que sea, pudiera celebrarla, ¿no? Entonces, eso fue un acto muy bueno. Llega después Francisco, empieza a restringir la misa tridentina, pero al mismo tiempo les ofrece a la Fraternidad San Pío X ciertas prerrogativas que ni siquiera el Papa Benedicto les había ofrecido. Por ejemplo, en el año jubilar creo que del 2016, les permitió confesar válidamente, porque todos los sacramentos que practican los lefebrianos o lefebristas o la Fraternidad San Pío X son inválidos. Es un tema muy complicado jurídicamente porque son legítimos, porque los hace un ministro consagrado, pero son inválidos. Entonces, O sea, me preguntaban, oye, los matrimonios son nulos. inválidos. Son nulos, son inválidos, son nulos. O sea, los que se han casado dentro de Allí, la fraternidad están pues no están viviendo casados en Amaciat. En Amaciat. Tengo que hacer otra pausa, querido Miguel. Muy bien. Le había anticipado, esto no se ciñe nada más a la misa tradicional o misa tridentina, como usted se está dando cuenta, va más allá. Pero hay aquí un cierto truco, Miguel, una cosa maniquea, que es quien piensa, es que estos son los de la iglesia como debe ser. Y la iglesia que preside el Papa, el vicario de Cristo, ha evolucionado mucho, se ha hecho progresista. Yo mejor me voy con estos porque se ven más seriecitos, más formales. Y luego creo que durante el pontificado de Francisco o Bergoglio, pues él le abonó a esta idea, ¿no? Sí, claro. De que la iglesia de Roma ya es progresista. En cambio, este es un reducto de fe. Hay esa falacia, hay ese engaño. Vamos a explicarlo después de una pausa que es breve. Ya estamos de regreso, amigos queridos. El tema de hoy, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, en cisma y excomulgados además, o sea, ya todo junto. O sea, les cayó el chahuistle, ¿no, Miguel? Y el chamuco. Y el chamuco. Mira, te voy a poner un ejemplito. Actualmente el monarca inglés es Carlos, Carlos III. Tiene 2 hijos. Uno se llama William y el otro es Harry. Harry. El chiquito Harry se enamoró de una chica, ¿no? Y ya está hechizado ahí, ya no vive en Inglaterra, vive en los Estados Unidos y ya renegó y dijo, yo no quiero ser de la nobleza, yo no tengo nada que ver con estos, que es un renegado, y se largó solo. Y su papá, el rey, dijo, pues déjenlo. Bueno, su abuelita ya en vida, Sí, Isabel, sí. Elizabeth II, ¿no? Dijo, pues ok, pues no quieres, pues entonces te quitamos todo, mijito. Y le quitaron todos sus títulos y todo. O sea, es un renegado. Sí. Nadie te corrió, te largaste tú. A ver si puedes ser feliz con tu esposa esta. Que es lo que hizo el tío, Punto. bisabuelo, ¿no? También, ¿no? Entonces, no tiene por qué conmoverse y sacudirse la corona británica por un renegado. Lo que ocurrió con Lutero, lo que ocurre con los lefebristas, es lo mismo. Se quieren ir, váyanse. Los que se quedan solos son ustedes. Sí, porque además Son renegados. el argumento que ellos han dicho es que cómo es posible que nos excomulguen cuando han permitido, lo cual es cierto, todo tipo de abusos y a los progresistas alemanes y todo eso. O sea, ok, es cierto, ese argumento es real, porque efectivamente se les ha dado muchísima tolerancia a los que han abusado y los que han violentado
La doctrina está bien. Sí, pero repito, no te excomulgó nadie, te excomulgaste tú solo. Exactamente. Ahí el tema es que, pues esta gente, con toda la maldad que tenga, pues lo está haciendo dentro. Para bien o para mal, pero lo está haciendo dentro. ¿Son herejes? No, no son herejes. Bueno, te No diré hay que herejía. yo creo que sí la hay, te voy a decir por qué. Porque no puedes creer una parte solamente de lo que dice el Evangelio y otra no. O sea, tú no puedes decir... Bueno, pero no van en contra de ningún dogma de fe. ¿No? No sé, porque el tema ahí es cuando tú dices, oye, Cristo realmente le dio, a lo mejor no es un dogma como tal, pero Cristo le dio o no las llaves a Pedro. O sea, sí, lo tienes que creer. Si eres católico, tienes que creerlo. Y crees o no crees que Pedro ata y desata. ¿Lo crees o no lo crees? Bueno, Ándale. lo crees. Ellos dicen que esta excomunión es inválida porque la hicieron herejes, porque ellos consideran al Papa y a Tucho herejes. Bueno. Por lo tanto, no puedes ser un medio católico donde dices, bueno, algunas cosas sí las creo y otras cosas no las creo a mi conveniencia. Es una cápsula, una píldora que la tienes que tragar completa, lo que te guste y lo que no te guste, porque esa doctrina no la inventaste tú ni el Papa, sino es enseñanza directa de Cristo. Además, mira, o sea, me salgo de esto, no quiero ser de eso ya, pero quiero seguir siendo. Pero, o sea, soy como, por ejemplo, los anglicanos, ¿no? Su catedral de Londres es un fusil de San Pedro del Vaticano. Pero no llega, pero ni a la mitad, Claro. ¿no, hombre? Ni a la cuarta parte le llega, ¿no? O sea, somos renegados, estamos afuera, pero queremos ser como y queremos seguir siendo. Sí. Así están, ¿no? Te pregunté si son herejes, me dijiste que parece ser que quién sabe. Te pregunto, yo creo ¿son que apóstatas? Mira, yo creo que, pues sí, también porque... ¿Es apostasía? Sí, claro, porque están renegando de la autoridad establecida por Cristo. Y de su bautismo. Pues sí, porque él dijo que sobre esa piedra, no dijo sobre la piedra Marcel Lefebvre, dijo sobre la piedra de ese Pedro que vivió hace 2000 años, sobre esa piedra es donde se iba a identificar su iglesia y todos los sucesores. O sea, Pero Marcel Lefebvre no es sucesor de Pedro. quiero seguir siendo iglesia, pero sin Pedro, sin el Claro, vicario de Cristo. Claro, pero si tú quitas a Pedro, ya no es la iglesia. ¿Por qué ya dices es una que Lefebvre secta. no es sucesor de, ¿cómo dijiste? ¿De Pedro? No, no es sucesor de Pedro. No, pues no, porque solo sucesor de Pedro es el Papa. Así es, por eso digo, no puedes edificar una iglesia sobre la cabeza de Lefebvre porque él no es sucesor de Pedro. O sea, la iglesia está donde está Pedro. ¿Dónde está Pedro? Pues donde está León ahorita. Sí, es como los anglicanos que dicen, el monarca inglés es cabeza de la iglesia. ¿Verdad? No, o sea, hay una cabeza de la iglesia, Claro. es Cristo Jesús. Así es, exactamente. La iglesia somos los miembros, ¿no? Pero la cabeza es Jesucristo. No puedes tú decir que tú eres la cabeza de la iglesia. Claro. Es así más, el Papa no es cabeza de la iglesia. Así es. La cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Ellos afirman algo así? Bueno, al decir que ellos representan esa tabla de salvación o esa arca de salvación, porque la iglesia dejó de cumplir esa función, esa iglesia jerárquica encabezada por el Papa. Es un engaño, es muy delicado. Pues sí, porque obviamente eso no es real, pero la gente que va con ellos sí lo cree. Ellos dicen, "No, aquí con ellos estamos salvados porque la otra iglesia renegó de la fe". Y te decía, el Papa Francisco, pues sí, como que les dio cuerda porque cuando sacó el asunto de la Pachamama, que a todos nos inquietó mucho, Claro. pues decían, ahí está, miren lo que están haciendo estos son los progresistas, en cambio nosotros. Pero, por ejemplo, estaba el Papa Benedicto y estaba el Papa Francisco. Pero Benedicto pudo bien haber condenado a Francisco, siendo Papa, porque pues digo, Papa lo siguió siendo, porque por eso conservó, ya ¿Cierto? sabemos eso es historia. ¿Cierto? Vivía Benedicto, claro. Y él no quiso romper precisamente porque sabía que era una estructura jerárquica y que había, pues, quien ocupaba en ese momento la sede de Pedro, de manera ilegítima o ilegal o como sea, pero él aceptó esa cosa. Él nos puso ese ejemplo, porque él pudo haberlo hecho. San Pablo, cuando corrigió a Pedro, a San Pedro, pues él pudo haber creado su propia jerarquía, su propia iglesia, y decir, no, ¿sabes qué? Pedro, la verdad, no le entendió bien y yo soy el que sí sabe, y yo mejor me nombro papa porque tengo más capacidad. Y la tenía, pues yo creo que sí, pero él se sometió a la voluntad de Cristo.
¿Y por qué Paulo nunca fue papa? Pues puede ser una pregunta interesante. Bueno, él aceptó a los sucesores. Bueno, ¿por qué no fue papa? Pues porque vivió el mismo tiempo que vivió San Pedro. A lo mejor si hubiera vivido después, quién sabe. Pero pues simplemente él pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Yo mejor me constituyo en el verdadero cabeza, ¿no?, de la iglesia, porque Pedro pues como que no le entiende muy bien. Pero él aceptó y se sometió a la autoridad de Pedro. Y todos los reformadores y santos que ha habido dentro de la iglesia y los que han padecido todas las injusticias, todas, porque ellos argumentan que están siendo víctimas de una injusticia, pero todos los santos, hasta el santo padre Pío de Pietrelcina, que sufrió injusticias cuando le prohibieron celebrar en público, etc., él se sometió a la autoridad de su obispo y del papa y no renegó. Él pudo haber dicho, oye, no hay en la tierra alguien, ni el papa, que tenga más cercanía con Dios que yo. Lo pudo haber dicho. Y mira, Santa Teresa de Jesús, que es acusada en la Santa Inquisición, ¿no? Claro, nunca fue apresada, ¿no? Metió la mano su majestad, el rey. Pero ella llega a escribir, en esta iglesia he sido bautizada y en esta iglesia moriré. Claro. En un momento de mucha dificultad, en el que también ella pudo haber marchado, ¿no? En esta iglesia moriré. Y yo lo que he visto, porque tengo En cambio, contacto, estos quieren hacer su iglesia. yo tengo mucho contacto con muchos amigos que son feligreses de la Fraternidad San Pío X. Están orgullosos de la excomunión, lo ven como un Claro, trofeo. es que tú vives en Guadalajara y en Guadalajara hay un buen número, ¿no? Pues de sí, yo creo que a lefebristas. nivel nacional me imagino que es donde está la mayor cantidad. Y fíjate que es un dato importante que no quiero dejar pasar. Como vienen de una ruptura en el 88, de ahí se empezó a fragmentar y fragmentar. O sea, la fraternidad original, la San Pío X, ahorita existen una diversidad de grupos, cuando menos en Guadalajara, yo te puedo mencionar muchos, que se han ido fragmentando por lo mismo, porque dicen, ¿sabes qué? Es que ellos no son tan rigurosos como deben de ser, o sea, la San Pío X, y yo hago mi propio grupo. O sea, la misma acusación. O sea, el efecto Matrushka, pero Ajá. llevado acá a la fe, ¿no? Es decir, no, ¿sabes qué? Yo me parto porque estos no son tan puros. Y entonces sale otro grupo y este otro grupo dice, no, ¿sabes qué? De ahí sale otro grupo que dice, no, es que estos no son tan puros como yo. ¿Me recordaste la oración del fariseo? Te doy gracias, Señor, que yo soy tan puro, no como este publicano. Así es. ¿No? Pero dice el evangelista Lucas, regresó a su casa justificado Claro. el publicano, Así es. no el fariseo. Exactamente. ¿Quién eres tú para sentirte puro y mejor? Así es. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué vamos a hacer, Miguel? Pues una conclusión en Bueno, medio pues minuto. hay que pedir por ellos, por la feligresía, porque hay gente ahí que está sufriendo, o sea, hay gente bien intencionada, de buena fe, que la excomunión no necesariamente los abarca a ellos si no avalan, si no se suman a este acto cismático. Pero si son feligresía, pues es difícil que digan, bueno, yo voy a la misa, aunque creo que estuvo mal y por lo tanto no creo que... o sea, esa gente está sufriendo porque no quiere ser excomulgada, pero quiere seguir practicando una fe tradicional. Bueno, ahí está la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. La opción es la entonces. Fraternidad San Pedro, no tienen opción, no tienen pretexto porque tienen una opción válida, en comunión perfectamente con la Iglesia, con sacerdotes extraordinariamente bien formados y con feligresía pues muy seria, muy respetuosa, muy sana, con la que se van a sentir perfectamente en comunión, ¿no? Y ahí tienen esa opción. O sea, Dios no los ha dejado. La Iglesia pues no es una barca sin capitán, o sea, tiene un timonel, tiene un rumbo, no importa que esté las tablas agujeradas y esté metiendo el agua por todos lados, pero no se va a hundir, porque si creemos que se va a hundir y por lo tanto hacemos una barca paralela, entonces ya no estamos confiando en que Cristo la iba a preservar de las puertas del infierno. Abandonar la barca. Muchas gracias, Miguel. No, al contrario, Roberto, muchas Pues nos gracias. has puesto luz en esto. Gracias a ti. A ver si cuando regresa ahora a Guadalajara no te reclaman. Hay que pedir No, mucho por ellos. Si hay un reclamo, yo tengo una conclusión, Miguel. Están sobre aviso. Claro. O sea, no puedes decir, es que yo no sabía, es que nadie me lo dijo. Ya está dicho. Lo último que quiero nada más decir, ¿Sí? la excomunión que hizo el cardenal Tucho Fernández fue una formalidad porque la excomunión estaba en el acto
Simplemente fue decir, bueno, pues sí, está consumado. Solo voy a confirmar. Claro, no, la iglesia no los excomulgó, ellos se autoexcomulgaron. Gracias, Miguel. Gracias a ti, Buen Roberto, por esta regreso oportunidad. como dicen ustedes, a Guadalajara. A Guadalajara. Y gracias a usted por el favor de su atención, pues esperamos haberle aclarado todo esto, ¿no? Yo me quedo con una conclusión, repito, Santa Teresa, en esta iglesia fui bautizado, en esta iglesia moriré. Dios te guarde, gracias.